Aló, bienvenides, gracias por estar una vez más acompañando este proyecto, nosotras que nos queremos tanto, en su capítulo, emisión número 12. Felicitaciones compañeras, seguimos adelante, nuestras voces siguen siendo escuchadas. Hoy tenemos un programa muy interesante, como todos los programas. ¿Quiénes son les invitades del día de hoy, señora Telma Inés Fardín? No, mirá a Carolina. Yo no voy a cortar, pero quiero que vean cómo se está riendo la compañera Carolina, de que me llaman Inés, y de andar a saber qué otra cosa. Mira, voy a proceder, porque si no esto no termina más, voy a proceder a contarles que hoy nos acompañan. Andrés Amoroso, secretario general de SUTEBA, Partido de Patagones. Vamos a estar charlando de la situación de los docentes, necesario hablar en este contexto de cómo están nuestros docentes, eslabón fundamental de todas las sociedades. Tenemos a Laura Tafetani, es de la Asociación de Abogados Argentinos que intervienen en la toma de Guernica, otro tema que nos parece vital, de vital importancia. Y Mariana Celis, ginecóloga, con ella vamos a estar charlando de cosas que nos parecen también totalmente vitales y que estamos ahí en este proceso de construcción, sobre todo muy impulsadas. Vamos a decir que en este programa tenemos a la Copita como miembro, como parte ahí bancándonos, y mira, justo Lauri te doy el pie, y eso nos empezó a generar estos disparadores. Sí, y enhorabuena, la verdad que, bueno, yo estoy muy contenta de que MAGACAP sea parte de nosotras que nos queremos tanto. Hoy voy a desvestir la copita para quienes nos escuchan a través de Spotify. Les cuento que estamos hablando de una copita de silicona hecha en Argentina, industria nacional. Es una copita que puede albergar un poquito más de 16 mililitros, ¿sí? Esto es absolutamente reciclable, sustentable para pensar en nuestras menstruaciones sustentables, y se lava, se vuelve a colocar durante el periodo menstrual, luego se guarda en la bolsita, siempre limpia, y antes de comenzar un nuevo ciclo menstrual se puede hervir en una cacerola, la vieja usanza, como se ha hecho toda la vida con las mamaderas, con los chupetes, para esterilizar, digamos, una esterilización casera. MAGACAP está entre nosotras, estamos muy contentas y difundimos una menstruación consciente para todos quienes nos estén escuchando. Bien, ahora vamos a compartir el maridaje del día de hoy, chicas. ¿Qué tenemos ahí? Una copa hermosa de un vino tinto, ¿qué sepa? Es un merlot, toma, mira como ahora aprendí, antes yo decía, solo me gusta el Malbec, y ahora aprendí que no, mi favorito es el Pinot Noir, pero este merlot tiene, chicas, no sé nada, pero les voy a decir desde esta brutalidad que le siento como una cosa azucarada, como brutal y dulce que me copa. Así que recomiendo mucho este merlot de las bodegas Mirás, de la Patagonia, de nuestra Patagonia, de donde también soy, así que más orgullosa imposible. Y también de la Patagonia viene esta maravilla, la dulzura, chicas, la dulzura viene de la Patagonia. Los chocolates de Mamushka de Bariloche, también donde tengo el orgullo de ser, son una delicia, quedan muy bien con este merlot, y nos mandaron chocolates, bombones. Les quiero contar que estos ositos eran los ositos que yo comía los viernes de película. Cuando vivía en Bariloche, mi mamá iba a Mamushka y nos traía la cajita con los ositos rellenos de dulce de leche, blancos y negros, y estos alfajores espectaculares, que bueno, los alfajores no son de cuando yo era pequeña, que también los mega recomiendo. Por supuesto, por este maridaje, principalmente a las bodegas Mirás y al Ministerio de Producción de Río Negro, que hace posible que podamos compartir estas maravillas también hechas en Argentina para todo el mundo, porque ambos productos son productos de exportación. Para iniciar un poco, ponernos en fecha, lo que ha pasado un poco esta semana y cómo estamos en esta situación aquí en Argentina, con un montón de cosas desbordadas, no solamente el sistema de salud en algunas provincias, sino también lo complejo que tiene que ver con lo habitacional y que ha sido siempre. Específicamente en este momento se pone de manifiesto diferentes crisis que estaban antes, pero que explotan, ¿no? Es el caso de lo que ha pasado en Guernica, y Caro tiene la editorial de este programa para contarnos cómo está la situación hoy.
En realidad, chicas, me parece que está buenísimo que desde acá podamos visibilizar entre tanta bestialidad y entre tanta desigualdad y entre tanta, no siempre es ausencia del Estado, sino esta sensación de que las cosas que se hacen, que las políticas públicas no alcanzan, son como deficientes en un punto. Entonces, una es la situación habitacional a nivel país. Las tomas a nivel país son una constante. Se agudizaron muchísimo en el contexto de pandemia, porque la gente perdió el laburo, porque no saben dónde vivir, porque no se puede pagar un alquiler, porque tampoco se respetan las leyes o los decretos que tienen que ver con no sacar a la gente de sus alquileres, no actualizar los alquileres. Entonces, de repente nos vemos con una realidad que se impone a los decretos, a las leyes, a lo que se está proponiendo desde a veces el gobierno nacional, a veces en los gobiernos provinciales. Lo cierto es que una es la demanda habitacional, y leía un artículo donde dice que UNICEF ya está hablando de que en las familias donde la mujer es la jefa de hogar, la pobreza infantil, estamos hablando de niñas y niñas y niños pobres, va a ascender a diciembre del 2020 a un 68%. El 68% de niñas, niños de la Argentina van a ser pobres. Y estamos hablando de 8.300.000 niños, niñas, que van a ser pobres en diciembre del 2020. Y si hablamos de pobreza extrema, hasta que estamos hablando de hambre, de no acceso a los servicios básicos, de bestialidad, pobreza extrema, estamos hablando de 2.400.000 niños. Entonces, en este contexto donde todo es tan cruel, tan desigual, donde hay hambre en el país del pan, diría Laura Tafetani, que después la vamos a tener en la nota, donde todo es tan bestial, tenemos que valorar, reconocer, abrazar y sostener las redes, las organizaciones sociales, más de 12.000 comedores y merenderos solamente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en toda la Argentina. Más de 12.000. Hay comedores donde van más de 5.000 personas, como en el caso del comedor de Constitución. Diariamente 5.000 personas a comer, niños a comer esos comedores. Digo, reivindicar esto sin poetizarlo, ahí yo no comparto tanto lo que dice Juan Grabois con esto de que el comedor es un lugar de encuentro. Sí, yo no sé cuánta gente tiene ganas de ir a un comedor y no quedarse en su casa calentita comiendo con su familia. Digo, para poner una cosa sobre hoy, es lo que hay, es lo que se necesita y es lo que está sosteniendo a miles y miles, millones de familias. Reivindicar y abrazar a las organizaciones sociales, a las organizaciones feministas que también están conteniendo y sosteniendo situaciones de violencia. Se habla de un 30% más de violencia intrafamiliar. Este espacio solamente para un reconocimiento a toda la gente que hoy está en una organización, que se puso un merendero en el garage de la casa de su barrio, que está conteniendo al vecino, a la vecina que está en una situación extrema, a esa vecina que llamó al 911 porque escuchó llantos de un niño y no sabe qué pasó. Digo, a la responsabilidad social, un abrazo a la responsabilidad social que lamentablemente muchas veces cubre una deficiencia, una falencia o una ausencia del Estado, porque cuando hablamos del Estado también decimos, bueno, el Ministerio de Géneros ahora sacó un programa nuevo que se llama Acompañar, que tiene que ver con brindar una asistencia a las víctimas de violencia de género. Esta asistencia económica es durante 6 meses, un sueldo mínimo que es de 17.000 pesos, que es bastante más de lo que se daba, con una asistencia, bueno, con una contención psicológica que estaría buenísimo que se pueda hacer. Pero si ese ministerio no tiene una pata en cada provincia, y esa provincia no tiene una pata en cada municipio, se vuelve a desarticular y volvemos a quedar en la nada. Si ese ministerio no tiene presupuesto para tener el recurso humano necesario para realmente hacer un laburo de campo, tampoco sirve. Entonces ahí quienes aparecen, las organizaciones sociales, a quienes desde aquí, desde nosotras que nos queremos tanto, abrazamos, valoramos, reconocemos y agradecemos infinitamente el trabajo que están haciendo. Exacto, gracias, Caro. Y sí, las redes también que recién decíamos, ¿no? Antes de empezar a grabar, las redes que inevitablemente
trazan estas otras redes, que son las redes sociales, ¿no? Porque también nos enteramos de diferentes organizaciones, se hacen pedidos, se juntan alimentos, se tira el nombre y el número de una cuenta para recaudar fondos para tal o cual merendero. Digo, todo esto se amplifica en lo que tiene que ver con la solidaridad de quienes están vibrando en esa frecuencia, ¿no? Después están también siempre los oportunistas y los egoístas de siempre, que no pueden mirar otra cosa más allá que su ombligo, pero bueno, nosotras vibramos en solidaridad, vibramos en poder reconocer la labor de estas personas que abrazan diferentes realidades. Así que muchas gracias, Carito, por esta editorial. Sigamos trabajando para una sociedad más honesta, escuchando diferentes voces, conociendo diferentes personas y bueno, teniendo la posibilidad de poder reflexionar al respecto. ¿Les parece que comencemos este programa, señoritas? Vamos a brindar. Por favor, brindemos para dar comienzo. Muy bien, y en este programa de Nosotras que nos queremos tanto, tenemos el gustazo de charlar con Andrés Amoroso. Andrés es el secretario general de SUTEBA, del Partido de Patagones, en un momento en el que nos parece vital hablar de la educación, y qué mejor hablar con un referente. Andrés, gracias por hacerte el ratito de charlar con nosotras. Te cuento que arrancamos siempre con un textual de nuestros invitados, invitadas, invitades, y el tuyo es el siguiente. Esta pandemia dejó en evidencia que la escuela y les docentes son irreemplazables. Además de decirlo como tu textual, lo compartimos plenamente, lo comparto plenamente, más allá de que no soy madre, no me toca vivir esa experiencia de estar en pandemia y ver la cuestión de cerca en vivo, me doy cuenta que hay algo de lo presencial que es absolutamente fundamental en el ida y vuelta, en muchos sentidos. ¿De qué manera lo están viviendo los docentes? Que además, con la brecha de conectividad, no todos los niños, las niñas se pueden conectar de la misma manera, e incluso los docentes, porque los docentes, también tienen sus conflictos, una computadora, sus propios hijos que también tienen que ir al colegio. Contanos un poco cómo está el panorama. Sí, es la verdad que, bueno, un gusto charlar con ustedes. La verdad que me parece que esa frase refleja un poco, viene a contestar cuando empieza la cuestión del aislamiento. Se habló mucho del teletrabajo. De hecho, el teletrabajo se ha regularizado, por suerte, en las cámaras de senadores y de diputados. Pero se hablaba mucho de la cuestión de la máquina reemplazando el trabajo de muchos trabajadores, trabajadoras, entre ellos los docentes, ¿no? Porque ahora, como se puede dar clase de manera virtual, entonces, los jardines, las escuelas, las universidades, digamos, son reemplazables, ¿no? Y se hablaba mucho, había mucho extranjero teorizando sobre la educación virtual, la educación a distancia, y mientras tanto, quienes estábamos en la trinchera, en las escuelas, en los institutos, yo soy director del Instituto de Formación Docente de acá de Patagones, veíamos eso como una situación tan extraña, porque cada semana que pasaba después del aislamiento, veíamos que el lazo entre estudiantes, docentes, es un lazo irreemplazable, un lazo que se construye solamente de manera presencial en el aula. Entonces, escuchar todos estos teóricos de que hablan, todo muy ligado al mercado, ¿no? Porque la educación a distancia, ahí intervienen plataformas privadas, entonces, la frase deriva de eso, ¿no? Porque me parece que la distancia evidenció que lo que se construye dentro del aula, más allá de los procesos de aprendizaje, y esto es muy importante, porque los procesos de aprendizaje están vigentes en la virtualidad, o sea, se pueden dar, de hecho estamos avanzando, hay continuidad pedagógica, o como le llamo yo, porque vos recién decías con muy buen tino, Telma, no todos acceden, hay distancias en cuanto al acceso a la tecnología, yo le llamo educación en emergencia, porque lamentablemente no estamos pudiendo llegar a todos, esta es una realidad, por eso es muy importante que las instituciones y el Estado tienda
una red lo más amplia posible para sostener a todos los que se van cayendo del sistema. Nosotras hablamos siempre, nos ha preocupado mucho saber que en el contexto de aislamiento, por supuesto, las violencias intrafamiliares se han incrementado. Y los maestros, los docentes, son un faro. Y ahí hay dos temas, ¿no?, que a mí me interesa que toquemos. Por un lado, son un faro porque son un referente adulto por fuera de madre, padre o de quienes están probablemente involucrados en la situación de violencia que está sufriendo la criatura. ¿Están capacitados, por un lado, para recibir este tipo de información? Y por otro, cuando obran sobre esta información, cuando toman medidas, cuando se acercan a la justicia, ¿tienen el sustento, tienen el respaldo de parte de los gremios, de parte del Estado, de parte de todos los organismos que deben procurar que además esa persona después no esté en peligro? Porque pasa mucho que luego son denunciados o son maltratados por la familia. Contanos esas dos aristas. Uno de los lugares donde la niña, el niño puede contar alguna situación, o sea, hay muchísimos casos testigos en la provincia de Buenos Aires que donde puede emerger eso, el lugar donde sale es la escuela. Eso es importantísimo. Y eso también habla de que hay un trabajo, yo no me atrevería a generalizar, Telma, de si todos están capacitados, si, digamos, porque después hay situaciones puntuales. Entonces, por ahí generalizar no me atrevería. Pero sí que hay muchísima formación. De hecho, en este contexto de pandemia tan delicado para la temática que vos planteás, y todos lo sabemos que estando en la casa también hay mucha más exposición a situaciones de violencia, de violencia de género. Bueno, en este momento, por ejemplo, se ha instruido a los equipos, a los gabinetes de psicología de las escuelas, que todas las escuelas de la provincia los tienen, a que puedan avanzar sobre esas temáticas en aislamiento. O sea, los directivos, y esto, los gabinetes generalmente estaban en inicial, primaria, especial, en los centros educativos. Bueno, ahora la provincia de Buenos Aires le ha dado también intervención, por ejemplo, a los institutos superiores, lejos de quedar olvidada la ESI como eje transversal de la política educativa de la provincia de Buenos Aires, se ha reafirmado en este tiempo de aislamiento. O sea, en este momento se están llevando adelante capacitaciones en todas las escuelas con el Ministerio de las Mujeres en provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Diversidad y Género de SUTEBA. Que antes hablabas de que justamente hay particularidades que dependen un poco de cada una de esas personas, ¿no? Vos me decís, no sé si te puedo decir que todos tengan la capacitación para recibir ese tipo de denuncias porque depende un poco de cuestiones personales. Con la ESI, ¿no surge un poco esto en cuanto a la ideología? Porque hemos escuchado casos en los que los docentes no están de acuerdo o son pro clandestinidad. Yo lo enuncio de esta manera, ellos se reconocen pro vida, para mí son pro clandestinidad. Que ahí, ¿cómo haces? Porque estás metiéndote con la ideología de una persona, pero que a su vez es formadora de opinión y de salud en la salud de criaturas que están empezando a salir al mundo. ESI es ley, y los directivos tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ley, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que exigir que se trabaje y se contemplen estas situaciones, porque por eso es importante cuando uno discute en avance de leyes, porque ahí nosotros tenemos una espalda y eso no se discute, es ley, ¿sí? Entonces, si un docente, por ejemplo, no está de acuerdo, si un padre no está de acuerdo, el directivo no se puede hacer el tonto porque tiene que hacer cumplir una ley que está vigente. Mi pregunta tiene que ver con en estas reuniones en las que se juntan los docentes. ¿Advierten que independientemente de este momento y estando en el siglo XXI, en el 2020, la forma de dar clase no ha quedado un poco antigua, quizás desde los contenidos hasta la forma, ¿no? Esto verticalista de alguna manera del docente delante de todos los alumnos, bajando línea. Digo, ¿eso ustedes lo están pensando? ¿Hay una discusión, hay un debate interno? Sí, digamos, digamos, a lo que vos te referís, Lau, es, digamos, el normalismo
educativo con el que nuestro sistema nació. Sarmiento, bueno, hace poquito lo conmemoramos a Sarmiento, con toda su impronta de el docente es la autoridad pedagógica del saber, bueno, en fin. Eso lleva mucho tiempo intentando horadarlo, digamos, para que la enseñanza sea más heterogénea, más amplia en cuanto a lo cultural, pero yo creo que son procesos muy a largo plazo. Yo creo que nos han planteado un montón de cambios a lo que vos te referís, que nada, yo por ejemplo, un docente de nivel superior, nivel secundario o universitario, yo doy clase en la Universidad del Comahue, digamos, a mí me quedó la materia hecha virtual, o sea, tengo 14 clases escritas, videos, y me parece que esto me obligó a desarrollar mi clase virtual, y eso es un material que me va a quedar incluso para la vuelta a la presencialidad, y eso le pasó a todos los docentes desde inicial hasta nivel superior, entonces ahí ya genera un cambio. El cambio más importante, Lau, es que me parece que nuestra tarea, que antes estaba reducida en las 4 paredes del aula y de ahí no salía, salvo algún padre que iba a discutir alguna cuestión, pero ahí la autoridad pedagógica ahora está súper visibilizada. Andrés, hay dos temas que me hacen mucho ruido con respecto a lo que está pasando, y uno tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, que fue, a mi criterio, imperdonable lo que hizo la bonaerense con el gobierno nacional y provincial, ir armado y pedir una recomposición salarial con armas, con nuestras armas, porque no son de ellos, con nuestros uniformes, y metiendo miedo. Digo, le pusieron un arma a la democracia, se escuchó eso, pero consiguieron lo que querían. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un docente? Yo sé lo que le pasa a mi vieja, jubilada docente, que está puteando en su casa porque desde enero están congelados los sueldos. Pero, ¿qué le pasa a un docente, una docente, cuando ve que un gobierno, frente a este despliegue totalmente antidemocrático, le da lo que quiere, y el docente, que tiene una función imprescindible, nada? Mira, separo la cuestión de cómo eso fue impulsado políticamente y cómo fue operado políticamente, el tema, y también el mal tino de quienes condujeron esa protesta para rodear con patrulleros y armas, o sea, el lugar presidencial, digamos que no fue lo más atinado, digamos, generó mucho miedo, a un reclamo que es justo, digamos, o sea, yo veía lo que cobraban los policías, y la verdad que es necesaria una recomposición salarial. El tema es que la metodología para conseguirlo no. Me parece que entre nosotros tenemos nuestros reclamos legítimos, y yo no hablo de los docentes solamente, me gusta siempre ser más amplio, porque si no, ¿sabes qué? Quedamos como enfrentándonos entre trabajadores que en realidad no cobramos tanto, no hay mucha diferencia entre lo que cobra un enfermero, un docente, un policía. Entonces, prefiero hablar de esta cuestión. Mirá, yo creo que si algo evidenció, otra de las cosas que evidenció este contexto que estamos viviendo de pandemia, es que el Estado es sumamente importante. El rol del Estado y quienes trabajamos para el Estado es sumamente importante. Somos trabajadores que estamos expuestos, le estamos poniendo muchísimo el cuerpo, porque sabemos, tenemos la responsabilidad. No vamos a tirar un paro cuando tenemos que repartir bolsones, porque con eso no jugamos. Ahora, se necesita una recomposición salarial de docentes, de médicos, porque es evidente que los trabajadores estatales somos imprescindibles, necesitamos un Estado fuerte, bien pago, bien reconocido. Mi segunda pregunta tiene que ver con esto. La otra vez le hacíamos una nota a Romina del Pla hace un tiempo, y ahora hace poco a Gabriel Solano, y también nos hablaban y nos alertaban acerca de, bueno, el rol de los sindicatos, ¿no? Porque no podemos, un docente, una docente, un médico, una médica, digo, pueden responder a ATE, pueden responder a SUTEBA los docentes,
no pueden ser rehenes de un gobierno, no por este gobierno en general, digo, ¿no? De los gobiernos y de los sindicatos que reclaman con más chimichurri o menos chimichurri de acuerdo al gobierno que está. Digo, ¿se está reclamando hoy realmente? Porque, y esto te lo pregunto, tengo confianza para preguntarte, a Baradel no lo vi nunca más reclamando. No, sí. No, está bien, las cuestiones ideológicas son propias de todos los sindicatos. Ahora, no hay diferencia en cuanto a lo que nosotros reclamamos. Lo que sí hay diferencia es un trato de un gobierno que te obliga a parar y a reclamar. Digo, hay diferencias. Nosotros, la gobernadora Vidal, jamás nos abrió la puerta, nos recibían las demandas atrás de la reja, o sea, no hubo nunca diálogo. De hecho ella nunca se sentó en una paritaria. Hay gestos, hay cuestiones que te obligan, jamás hubo, la paritaria que es una negociación, es un encuentro en el que ninguna de las dos partes se va a llevar el 100%, ni el gobierno va a pagar lo que quisiera pagar, ni nosotros vamos a recibir todo lo que quisiéramos recibir. Hay una negociación. Durante los 4 años anteriores no hubo nunca una negociación porque se llegó a la reunión y yo fui testigo y esta es la oferta, no se acepta, listo, chao, 10 minutos duraban. Es distinto un gobierno que a los 15 días de asumir te llama, un gobierno que se había eliminado la paritaria nacional y eso dejó a provincias en situación caótica, en donde se reincorpora nuevamente la paritaria nacional, en donde te convoca paritaria y la cerramos. Lo que ahora no hay paritaria porque se terminó el primer tramo, pero durante el primer cuatrimestre hubo un buen acuerdo que nos dejó sobre la inflación. Digo, son gestos. Ahora, nosotros no somos un partido político, somos un sindicato, y claramente cuando no seamos beneficiados en algo, se va a salir a reclamar. Te escucho y pienso, qué tremendo que estamos en un país en el que hace unos meses, cuando se planteaba hacer una reducción en los sueldos de los jueces muy abiertamente decían, no, bueno, nosotros necesitamos esta tranquilidad económica porque si no somos fácilmente sobornables. O sea, no lo decían con estas palabras, pero casi. Y uno dice, qué tremendo, ¿no? Porque la génesis, creo yo, y creo que mis compañeras comparten de todo, es la educación. No necesitaríamos la policía que necesitamos si tuviéramos mayor educación. Son la base de todo, y nos damos cuenta cuando estamos en estos contextos y la gente sale a repudiar cosas y no se da cuenta que el problema está antes, el problema está cuando los jugadores de fútbol cobran las millonadas que cobran, ¿no? Como, bueno, ojalá que este contexto nos permita poner en orden las prioridades y darnos cuenta que la salud y que ustedes, los docentes, son fundamentales, que nuestros niños, el futuro está en esas aulas y se les pide mucho más, y después tenemos a los jueces diciendo, no, yo tengo que cobrar más porque si no me sobornan. Y ustedes tienen que bancar a los pibes en muchos aspectos y no puede ser el nivel de desigualdad en el tema salarial. Así que estaremos ahí siguiendo su lucha, Andrés, y esperemos que esto finalmente, como vos decís, recomposición salarial y recomposición de valores, ¿no? En una sociedad que me parece que los tiene transgiversados. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias a las tres. Bueno, y ahora estamos con una invitada muy especial que necesitamos en este contexto que estamos viviendo. La necesitamos, digo, porque necesitamos saber qué está pasando en los diferentes puntos del país. Estamos con la doctora Laura Tafetani. Laura, gracias por estar acá con nosotras. Comenzamos el programa con un textual para poder enmarcar cada nota, y tu textual es el siguiente: lo tremendo es que la solución que se plantea es la de la represión, resolver el conflicto a palos. Y en algún momento hablas de que los intendentes que se han expresado eligen a qué población defender, y que los nadies vuelven a quedar rezagados. Cuando hablamos de los nadies en la toma de Guernica, que es para lo que vamos a hablar hoy, ¿de cuántas familias estamos hablando? ¿De cuántos niños estamos hablando? ¿De cuántas mujeres estamos hablando? Nosotros estamos hablando de 2.500 familias y cerca de 3.000 niños y niñas que realmente es una de las tomas más grandes que hay en este momento en Argentina, y lo que
transforma en una tragedia cualquier solución violenta que se pueda dar a un problema que es social, ¿no? En este sentido, tenemos que decir que esta toma, esta recuperación de tierras, como la llaman también, empieza el 20 de julio, o sea, van a ser 2 meses que estas 2.500 familias están resistiendo. Contemos un poco la historia y contemos un poco la historia de las tierras, de estas tierras, porque tenemos que saber qué tierras son, qué titularidad o no tienen. Bueno, lo que sucede, y lo hemos empezado a constatar con Nueva Guernica, pero también con otras tomas, es que hay tierras que tienen dudosa titularidad, pero que los propios municipios las tienen detectadas, las cuidan. Yo me reía cuando leí de parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, cuando decía que hay como una mafia de gestores, abogados, y digo, deben estar hablando de sí mismos, porque en realidad lo que uno ve es que son tierras reservadas para los negocios que piensan que es prioritario. En este sentido, la intendenta de Guernica, en la reunión que tuvimos con un intento de mesa de diálogo, ella comenzó diciendo que en su municipio hay 18 countries y esa es su prioridad en su gobierno. Estos terrenos, en algunos casos, la titularidad que no ha sido acreditada fehacientemente en el expediente, solo hay un caso que dice tener título y al momento de que se dictó el desalojo no estaba presentado, que es Bellaco Sociedad Anónima, pero después los demás terrenos en general son gente que se presenta como que es tenedora pero no está en el lugar, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos descubriendo es que sucede esto, que hay tierras que están guardadas como para los negocios. De hecho, la propia intendenta ha reconocido que uno de esos terrenos estaba destinado a canchas de rugby para uno de esos countries, ¿no? Está bien, es válida las decisiones que toma cada gobernante hacia dónde dirige su política, pero está claro que ha decidido por un sector de la población y por privilegiar esto y por negar la existencia del otro tipo de población. Hoy me decía una periodista, ¿y a dónde se supone que va la gente que se desaloja? ¿No? Una buena pregunta, digamos, porque no hay respuesta, porque en realidad es el terreno de la exclusión, y lo que uno notaba en el fondo, que lo que no se quiere es tener pobres en su distrito, ¿no? Porque en esa reunión se estaban proponiendo soluciones al tema, estaba nación, estaba provincia, realmente había como una actitud seria de ir buscando salidas para, entendiendo que cuando hablamos en la pandemia de emergencia, de crisis, de números como fue el de UNICEF, que fue tan desnudo, de 8 millones de chicos bajo la línea de pobreza, estamos hablando que esto después tiene su realidad, o sea, es fácil decirlo en abstracto, en general, pero esto se traduce. ¿Y en qué se traduce? En la pérdida de fuente de trabajo, que la mayoría de la gente que termina en Guernica tiene que ver con esto, es gente que tenía trabajo precarizado o changas, que la pandemia obviamente generó que dejara de tenerla, la imposibilidad de sostener alquileres, y también, y esto lo hablo del relato de las niñas y niños con los que hemos hablado, lugares de infierno, ¿no? Había una de las nenas, a mí me conmovió, ¿no? Porque ella decía, acá estoy tranquila, dice, porque en mi barrio no podía dormir a la noche porque había música muy fuerte y tiros, y a veces tiros, ¿no? Y acá estoy de otro modo. Y piensen ustedes las condiciones de precariedad que están en ese lugar, porque obviamente estamos hablando de gente que puso 2 palos, una lona, y sin embargo en esa niña estaba de otro modo en ese lugar, ¿no? Sabemos que presentan un amparo en relación a la situación frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en estos casos siempre tenemos el discurso de aquellos que te dicen, no, pero la Constitución no, pero lo que hay que hacer es generar trabajo, ¿no? La deshumanización absoluta de esas personas, entonces salen con esta cosa de, bueno, entonces que la anarquía y todos vamos a tomar tierras. ¿Qué se le responde a la gente? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué se contesta cuando te saltan con estas cosas? Porque la Constitución parece que es una cosa que está ahí. Bueno, ¿cómo se aplica a este caso en nuestra vida?
Bueno, desde el punto de vista legal, hay dos cosas, digamos, que es importante saber. Hay un ordenamiento jurídico que establece que la Constitución es nuestra máxima ley y que todo lo que venga abajo de esa máxima ley debe ser concordante. En este caso, la Constitución Nacional, en el 14 bis, es muy clara en relación a que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda. Esto en el plano legal, pero lo que es cierto, y vos decís, la gente ganó otra idea, como también ganó otra idea en la escala de valores, ¿no? ¿Qué es primero, la vida o la propiedad? ¿No? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y en este sentido, estamos viviendo una situación muy compleja, porque se ha instalado, que no es inocente, porque obviamente responde a intereses, pero porque para sostener más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, vos necesitás establecer el control y además convencer a la gente que eso está bien. ¿Y de qué forma se lo convence? Y que bueno, es culpa de los padres, es culpa, o sea, siempre echamos la culpa, que el pobre es el que tiene la culpa, ¿no? De esto. Entonces, lo real es que generalmente las leyes reflejan lo que debería ser, no están porque sí. Cuando sienten que uno llama a un organismo internacional y dice, bueno, los derechos humanos, ¿no? Como algo, es por algo la comunidad internacional en algún punto se juntó y dijo, esto debe ser así. Es como una guía de lo que debe ser la vida, de lo que debe ser plantearlo. Ahora, obviamente que si la gente que defiende este sistema de vida, que lo padece, porque además no podemos decir que somos una sociedad feliz. Estas familias viviendo en 100 hectáreas, están en 100 hectáreas, estamos hablando de 10.000 personas aproximadamente que están en este momento en Guernica, y que las condiciones sanitarias son inexistentes, con lo cual también están desprotegidas ante la pandemia global que significa el COVID, ¿no? O sea, seguimos sumando cosas. Pero bueno, volviendo a lo que es la represión policial, ¿no? Están ahí, hace unos días aparecieron con caballos, con escopetas, o sea, en un plan muy mafia, y la policía sostiene eso. Y ahora, con todas las cositas que pasaron durante la semana, en donde, bueno, al final hicieron un reclamo y obtuvieron lo que quisieron. Digo, están un poco empoderados. Y es un riesgo esto, ¿no? También, que la policía, que la bonaerense principalmente, bueno, tiene mucho poder en una situación como esta que está sucediendo en Guernica. Y bueno, es lo que vino en provincia de Buenos Aires, el problema de la policía es, en realidad en todo el país, pero les digo que en particular, porque es una policía que viene de la época de la dictadura, o sea, el general Camps armó muy bien ese aparato y ha sido imposible desmontarlo, ¿no? En todos estos años. Se maneja como un poder paralelo prácticamente a la cuestión, lo que se mostró es lo que es en las sombras. En los barrios, en los asentamientos, la policía se mueve de este modo. De este modo, y no lo sabemos porque como también hemos decidido que lo que suceda en esos lugares no es noticia, sino que la noticia es si alguien de esos lugares pisa el territorio de otros actores, ¿no? Pero en Villa Fiorito, en Isla Maciel, en donde quieran, la gente muere y vive de cualquier modo, y los controles verdaderos de esos territorios lo tiene la policía, lo tiene el puntero del barrio, y lo tiene los grandes, la delincuencia organizada, ¿no? No estoy hablando de, sino la que es organizada con el tema del narcotráfico y demás. Ellos tienen el control del barrio, no lo tiene el Estado, o el Estado lo tiene de esa forma, porque nosotros siempre decimos que cuando una política es tolerada, sistemática, y es sistemática, ya es una política de Estado, porque si no, lo combatiría, ¿no? O sea, entonces, esta policía es como el arma ejecutora en estos casos. ¿Dónde entra y cómo entran los organismos de derechos humanos? ¿Cómo entra la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo entran estas puertas que en teoría podemos golpear frente a un juez que dice desalojen? Y bueno, es la impotencia, porque justamente en este caso hubo muchos organismos que se movieron, la Defensoría del Pueblo, el programa de niñez de la Facultad de Derecho de La Plata también hizo presentación, lo hicimos con los chicos, ahora recientemente ha habido varias presentaciones, una del CELS con muchas adhesiones,
En realidad están moviendo pero todos estamos pidiendo lo mismo, que es, a ver, paren ese desalojo y permitan armar un camino de solución, ¿no? Que no sea la represión, sino que sea la que pueda dar respuesta al problema que es origen de esto. Digo, la usurpación es un delito que fue considerado en el Código Penal para otra cosa, no es para conflictos sociales. Estaba pensada para cuestiones muy particulares, digamos. Y de hecho, si uno va al tipo penal, tampoco entraría bien esta situación. Realmente Nación y provincia se pusieron a disposición a pensar juntos y a pensar los recursos también, que obviamente es muy necesario para cualquier intendencia que tiene que afrontar un tema como ese. Y sin embargo, no, porque en el fondo, y ella fue clara en eso, dijo, si yo pienso que mi municipio son 18 countries, como lo planteó, y no son la cantidad, porque vos fíjate, los 12 intendentes salen diciendo no a las tomas, y ¿qué tendría que haber sido en realidad si hacemos un ejercicio? Que esos 12 intendentes le exijan al gobierno nacional que saque programas para el tema de vivienda, porque es su gente, porque ellos también son su gente. Entonces, qué distinto hubiera sido si esos 12 intendentes se ponen a la cabeza del problema, exigiendo soluciones para su gente. Muchas de las personas que están en la toma reclaman que ellos quisieran tener un terreno. Y no quieren quedarse ahí de prestado. O sea, que ellos les gustaría tener un plan de pago donde esas tierras puedan ser de ellos o de su familia o de sus hijos en algún momento. ¿Hay una posibilidad de que esto legalmente sea posible? No, y de hecho es lo que se planteó en esta mesa de diálogo, cuando se habló de ver cómo se resolvía, se habló, por un lado, por eso digo, tuvo como un equilibrio de las partes, y pensar, lo que se habló justamente fue eso, de establecer que de Nación hubiera la posibilidad del apoyo económico para que posibilitar que la gente pudiera acceder a un plan de pagos. No toda la gente en esos lugares, se dijo, bueno, este lugar no, la intendente pidió que ella quisiera que quede la gente de Guernica, no la de otros distritos, dije, bueno, se puede ver, pero siempre pensando en qué solución se le da a la gente que no era de Guernica. Este conflicto y esta situación va a seguir y estamos viendo recuperación de tierras o tomas en todo el país, haya mucha extensión de tierra o no, las tomas emergieron y de una manera muy contundente en el contexto de pandemia por todo lo que estabas contando, así que te agradecemos muchísimo esta charla por esta causa y por todas las causas que están llevando adelante. No, gracias a ustedes por el espacio y por solidarizarse y por y difundir, ¿no? Es muy necesario tomar parte. Estos problemas son para tomar parte todas, ¿no? Y en eso me parece que es maravilloso poder haber compartido con ustedes este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vos, Laura, muchas gracias. Bien, y ahora tenemos nuestra sección de consulta con la ginecóloga Mariana Celis. Muchas gracias, Mariana, por estar acá. Tenemos varias preguntas que hacerte y principalmente siempre que tenemos un invitado empezamos con un pequeño textual de algo que comentaste en algún momento y dice así: es positivo que cada mujer, niña y adolescente explore su propio cuerpo y se conozca, que entre en contacto con sus órganos sexuales y entienda cómo reacciona su cuerpo ante estímulos externos. Bueno, empieza la adolescencia, empieza el descubrir y también el ciclo menstrual, ¿no? ¿Cómo abordás desde el consultorio la consulta de una piba, una adolescente en este 2020 que ya viene con otras inquietudes y con otros saberes, ¿no? Al consultorio. Bueno, gracias por la invitación, gracias por el espacio, ante todo. Mira, la verdad que sigue habiendo un abanico de mujeres o de adolescentes. Todavía sigue estando la adolescente que viene porque la trae la mamá y ¿qué haces acá? Y no sé, me trajo mi mamá. Y bueno, algo le interesa, pero no pregunta, mucho tabú, ¿viste? Y la mamá tampoco sabe muy bien por qué la trae. ¿Por qué la traes? Y porque empezó a menstruar.
como si fuera un hecho más allá de la naturaleza, ¿no? Es un hecho médico, empezó a menstruar, tiene que ir al médico. Y después tenemos, por ahí en el otro extremo, las pibas que vienen con mucho conocimiento y hacen muchas preguntas, ya preguntas de enfermedad de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, de sexualidad, hablamos de masturbación, hablamos de órganos sexuales, les enseño a colocar un preservativo, como hablando de prevención. Hay todo un suceso de hechos biológicos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de la mujer, que se prepara el cuerpo para que después se produzca el sangrado menstrual. Y después darle la importancia a que ese sangrado menstrual es sinónimo de salud, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no viene el sangrado menstrual? ¿Sí? En situaciones de, por ahí, mala alimentación, desnutrición, exceso de ejercicio físico, malos hábitos, donde el cuerpo, que es genial, me parece fascinante, es tan inteligente que guarda la energía para los órganos vitales como pueden ser el cerebro, el hígado, los pulmones, el corazón. Y dice, bueno, ahora la menstruación va a tener que esperar porque no tenemos el alimento suficiente para que se produzca. Mariana, ahí justamente vamos a un tema que a mí me parecía interesante que hablemos. Vos decís la menstruación como salud. Nuestra actividad sexual tiene que ver con la salud. En la pandemia esto se ha hablado mucho, ¿no? En el contexto de aislamiento se ha tenido como otra concepción de la importancia, por eso nosotras hablamos siempre de la necesidad de la educación sexual integral. Lo que antes se entendía como si tuviste relaciones sexuales o no, porque antes y quizás en muchos espacios todavía, este espectro del que vos hablás, está como la idea de que si no hay penetración del hombre a la mujer, no hubo relación sexual, ¿no? Entonces, en la adolescencia, que es todo ese momento de exploración, como cuando se habla de virginidad, ¿qué es perder la virginidad? Se te mete con la cuestión cultural, la cuestión religiosa, según los espacios. Hablemos un poco de eso y de todo ese espectro, ¿no? Que hay dentro de la virginidad y ciertos tabúes. Me encantó, gracias por traerlo. Sí, es algo de que yo hablo en el consultorio. Primero, ¿qué es una relación sexual? Si querés hablamos de relación sexual completa, donde el hombre penetra su pene adentro de la vagina. Eso podemos definirlo como una relación sexual completa. Pero ¿qué es una relación sexual? Una relación sexual empieza cuando me gusta otra persona, un chico, una chica, no importa, cuando me pasan cosas en el cuerpo, cuando siento mariposas, ¿sí? Cuando me doy un beso, cuando me toco, cuando él me toca, cuando hago las caricias, todo lo que se conoce popularmente como la previa, ¿sí? Es tan importante, una cosa que yo les hablo, que ahora también se habla y se divulga mucho más, es que para que haya una relación sexual completa, el hombre penetra en la vagina. Para que el hombre penetre, tiene que tener una erección. Para que la mujer sea penetrada, hay un equivalente a la erección, y es la lubricación vaginal. Es que esté mojada, que esté lubricada, ¿sí? Y eso se consigue con la previa. Y la previa en la mujer, la lubricación en la mujer lleva muchísimo más tiempo que la erección en el hombre por un tema anatómico, simplemente. Porque necesitamos, escuchen, esto es re lindo, 7 veces más de cantidad de sangre en nuestra pelvis femenina que el hombre en su pene para la erección versus la lubricación. 7 veces más nos lleva por ahí, no es literal, pero si querés 7 veces más de tiempo. Es muy difícil pretender que venga un pibe que no tiene ni idea, apenas tiene poca idea de su propia sexualidad, y pretender que ese pibe nos dé placer. Ahora vos me tenés que dar placer a mí. Pobre flaco, no tiene ni idea por dónde va la cosa, entonces está bueno descubrirlo cada uno por su parte y descubrirlo juntos. Entonces, volviendo un poquito a qué es la virginidad. Históricamente la virginidad es que se rompió el himen, pero el himen se puede romper en una clase de gimnasia, andando en bicicleta, puede ser tan elástico que nunca se rompió, ¿sí? Si sangra, si no sangra, es un tabú. Si duele, si no duele, es un tabú. Mariana, te escuchaba con mucha atención, es espectacular escucharte porque
nosotras que ya tenemos algún recorrido, también ingresamos como en un mundo de volver a conocernos, de volver a replantearnos hasta dónde nos conocemos y permitimos también conocer a la otredad, ¿no? En una relación, que está buenísimo. Y hay muchas cosas que no sabemos. Hoy Laura, antes de esta entrevista, habló de algo que a mí me dejó, ¿qué es esto? Por favor, falta por conocer. Por favor, Mariana, decime qué es el síndrome de shock tóxico. Las mujeres tenemos en nuestra vagina un conjunto de gérmenes, ¿sí? Que son los que nos protegen, que es lo que se llama la flora vaginal. Dentro de esta flora vaginal hay bacterias, hay parásitos, hay hongos, que viven normalmente en un ecosistema. Hay una bacteria que se llama estafilococo, que tiene la capacidad, en algunos casos extremadamente poco frecuentes, de producir una toxina. Entonces, si la mujer porta ese estafilococo productor de toxina en su flora vaginal, usa un tampón. El tampón lo usa por ahí por más tiempo del aconsejado, que es siempre no más de 6 horas, ¿sí? Si va a usar un tampón y quiere recambiar un tampón, a las 6 horas se lo tiene que cambiar, ¿sí? Por eso la idea es no dormir con tampones, por ejemplo. La idea es dormir más de 6 horas, sería lo saludable, ¿sí? Entonces, cuando una mujer deja un tampón más de 6 horas y tiene la mala suerte de tener en su flora vaginal este estafilococo productor de toxina, el tampón puede en su piel, en su mucosa, en realidad, mucosa es la piel rosadita, la piel de adentro, empieza a ser como una lastimadura, que es lo que se llama una puerta de entrada para que esta toxina entre al organismo, ¿sí? Entonces, ese sería el motivo de por qué se produce el shock tóxico. Un tampón dejado por más tiempo en una mujer que tiene la mala suerte de tener este germen en su flora vaginal productor de toxinas. Esta toxina es muy nociva, muy dañina, ¿sí? Es algo bastante agudo, empieza con fiebre y como, no sé si saben lo que es una septicemia, como que altera todos los órganos. El hígado, el pulmón, el sistema respiratorio, el corazón, hasta que puede entrar en un coma. Una de las cosas que aparece junto a la copa, que hay estudios hechos, es que no se asocia al shock tóxico, la copa. Porque hubo en algún momento, cuando apareció este caso, hace un par de años, hubo algún comentario de que la copa también se asociaba a esto. Y los estudios que hay, que no son muchos, pero hay estudios hechos, dicen que no. La copa no altera la flora vaginal, no altera el microambiente vaginal, por eso se puede usar hasta 12 horas, ¿sí? No hace falta cambiarla a las 6 horas, como el tampón, no lastima. De hecho, el tampón va en el fondo de la vagina, la copa va en la parte más baja de la vagina, ¿sí? Y lo que hace es colectar el sangrado. Es mucho más, en un punto es más higiénica, la silicona con la que está hecha es hipoalergénica, es la misma silicona con la que se hacen los chupetes y las tetinas de los bebés, lo cual es totalmente inocuo, ¿sí? Silicona médica se llama, hipoalergénica, y además, más allá de todo esto, no contaminamos el planeta, ¿no? Que no es poco. Entiendo que hasta ahora tenemos 2 talles, ¿no? Un talle para quienes todavía no fuimos madres, un talle para quienes sí tuvieron un parto, y hay expectativa de que haya un talle, por ejemplo, para quienes todavía no tuvieron relaciones sexuales. Está saliendo, está en el horno. Está en el horno, está saliendo del horno, te diría, ya se está enfriando. Sí, tal cual. Está saliendo la Maga Cup talle 0, que es un poco más pequeño en su diámetro, entonces es más amable. Igual hay infinidad de adolescentes que no han iniciado su vida sexual con relaciones completas, digamos, con penetración, que usan la copita talle 1. Te agradecemos mucho tu participación y tu voz en nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Gracias por invitarme, gracias por darme este ratito para charlar de lo que hago y que me encanta. Hermoso. Muchas gracias. Gracias.
intenso, otro programa más de nosotras que nos queremos tanto. Me encanta que podamos hablar de todo, que tengamos voces distintas, profesionales, de la salud, de todo un poco. Aprendo mucho escuchando, así que gracias compañeras por estar ahí, por sus preguntas también, que me nutren. Y bueno, nos pueden seguir escuchando. Esto no es solamente tres caras bonitas que nos pueden ver, ¿eh? También nos pueden escuchar. ¿Dónde nos pueden escuchar, Caro? Sí, Lau, nos pueden escuchar en Spotify. La quiero decir como ascurra y me salen las S por todos lados. En Spotify, que tenemos nosotras que nos queremos tanto, ahí nos vas a encontrar y vas a encontrar todas las entrevistas que fuimos haciendo desde el primer programa. Nos ves en www.unicacontenidos.tv. Tenemos nuestro canal de YouTube, por supuesto, Nosotras que nos queremos tanto. Nuestro Instagram, @nosotras que nos queremos. Bueno, hay un montón de cosas más, no sé, difundimos en todos lados donde podemos, difundimos, ¿no? Por supuesto que sí, suscríbanse al canal de YouTube, por favor, que eso también suma. Recuerden que este programa es nuestro espacio de resistencia y de amor para poder compartir con ustedes y que también vayan conociendo alguna información que por ahí no llega en otros medios de comunicación. Telmi. Chicas, yo estoy muy feliz de que estemos haciendo esto que marca la nueva agenda. El otro día lo charlaba con un amigo en relación a que nos ocupamos de la nueva agenda y son pocos los espacios. No quiero dejar de decir, todavía hay mucho prejuicio en relación a qué temas hablan las mujeres y cuándo, y no paro de estar orgullosa. Por ahí es rarísimo que lo estemos diciendo nosotras mismas, pero aún no os lo digo. Me parece muy fantástico que estemos pudiendo armar este espacio, así que no quiero dejar de decirlo. Y se me ocurre que también puede estar bueno que nos cuenten qué tienen ganas de que pongamos sobre la mesa, con quién les dan ganas que charlemos. Leemos nuestras redes sociales, así que nos pueden mandar por ahí. No sé, tienen ganas de que entrevistemos a Mirta Legrand, lo podemos tramitar. Yo sé por qué te apareció Mirta Legrand, estoy segura. Porque sí, cuando así. Laura dijo, y recuerden que este programa, yo dije, va a decir trae suerte. Por suerte. No sé, lo que trae suerte es programa mental, que eso estoy segura. construye para construir, que me parece mucho más importante que la suerte. Salud, chicas. Las amo.